Médicos, ¿cómo están? Continuamos con las clases para el ENARM. Ahora vamos a revisar la sección de neonatología número 3. Esta vez un poquito más corta. Vamos a empezar con un tema importante que es la apnea del prematuro, la cual se define como una pausa en la respiración que va a durar más de 20 segundos o en su defecto una pausa menor de 20 segundos que se relacionará con bradicardia y oceanosis y se presenta en un recién nacido antes de las 37 semanas de la gestación. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La apnea del recién nacido se presenta, como ya vimos, en recién nacidos menores de 34 semanas, sobre todo por inmadurez en el centro respiratorio. Para la patología, este es un reflejo como tal de esta inmadurez, el cual anatómicamente va a presentar disminución en las conexiones sinápticas, así como de la arborización dendrítica y una pobre mielinización. Y la función respiratoria se caracteriza por presentar menor respuesta ventilatoria, con un incremento de volumen tidal y frecuencia respiratoria, al incremento de CO2, y esta es mediada por quimiorreceptores. También por una respuesta ventilatoria bifásica a la hipoxia con un incremento de ventilación aproximadamente un minuto, seguida de disminución de ventilación. También por alteración en la respuesta aferente de vías aéreas, reflejos inhibitorios exagerados, así como falta de tono muscular de la vía aérea superior. Y como nota, a menor edad gestacional, mayor frecuencia e intensidad de las características ya descritas. Para el cuadro clínico, vemos que la apnea en el recién nacido se caracteriza por no asociarse a una patología que le explique, excepto su condición de prematuro. Esta aparece generalmente entre el segundo y tercer día de vida y vemos que es muy raro que se presente por primera vez después de la segunda semana de vida. Ahora, la detección de la apnea se realizará durante la inspección del recién nacido o por medio del monitor de signos vitales al observar una ausencia de respiración de más de 20 segundos o una ausencia de respiración de menos de 20 segundos que se acompañe de bradicardia o de cianosis. Para el diagnóstico, los recién nacidos que tengan factores de riesgo neurológico y en los que se tenga dudas si presentan o no eventos de apnea, se recomienda realizar estudio polisomnográfico durante el sueño. Esto para diagnosticar la apnea. ¿Ok? El tratamiento, vamos a ver que en prematuros de menos de 34 semanas se recomienda posición prona solo bajo supervisión médica continua y monitorización continua, pues esta da mejor estabilidad a la caja torácica y regulará el patrón respiratorio. Y en posición supina, cuando el paciente no se encuentre bajo supervisión, pues tiene menor riesgo de muerte súbita. De acuerdo a la GPC, también las metilxantinas son medicamentos de elección para el tratamiento de apnea del recién nacido prematuro. Ahora, en las unidades que se cuente con citrato de cafeína, también se puede utilizar para el manejo de apnea del recién nacido prematuro. Esta dosis es una de impregnación de 20 miligramos kilo de peso, o sea, 10 miligramos de kilo de cafeína base intravenosa, y después una dosis de mantenimiento de 5 miligramos kilo día, o 2,5 miligramos kilo día de cafeína base. En cuanto al oxígeno suplementario, vemos que solamente se requiere para mantener una saturación por debajo de 95, lo de siempre, 88, 95%. Y como dice aquí arriba, de lo determinado de acuerdo a cada paciente. La ventilación no invasiva se va a recomendar si a pesar del tratamiento con metilxantinas persiste con apneas y puede ser por IPPBN, o sea, presión positiva intermitente como primera elección, y con CPAP, presión positiva continua sobre las vías respiratorias mediante puntas nasales, como vemos aquí en la imagen del niño. Los parámetros iniciales son una presión de 4 a 5 centímetros de agua, la FiO2 mínima necesaria para mantener la saturación y se modificará de acuerdo al efecto deseado. Ahora, en la ventilación invasiva, en caso de que el paciente no responda al apoyo ventilatorio no invasivo, se iniciará apoyo ventilatorio por tubo endotraqueal, aquí administrándose presiones bajas y con frecuencias respiratorias y FiO2 al mínimo necesario. Después viene el SDR tipo 1 o membrana hialina. Esta GPC se actualizó en el 2021. Ya no es tan nueva, pero es importante que es de las actualizaciones más recientes de las GPC. Ya le vimos una introducción en la primera clase de neonato, pero esta es la parte donde le prestamos más atención justamente a los detalles. ¿Por qué? Pues porque el SDR tipo 1 o la membrana hialina es de los que más se preguntan en el ENARM en cuanto al área de pediatría. Entonces, es la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria en el recién nacido prematuro, y esta es por una deficiencia de surfactante. El déficit de surfactante lo que va a provocar es que disminuye la tensión superficial del alveolo,
favoreciendo su colapso, y esto va a originar una disminución progresiva de la capacidad funcional residual y una disminución de la distensibilidad pulmonar. Esto va a provocar un aumento del esfuerzo respiratorio, mismo que difícilmente se va a poder mantener por la escasa masa muscular del recién nacido prematuro, esto condicionando que la pared se deforme y la función diafragmática se debilite. ¿Cuáles son tus factores de riesgo? Prematurez, asfixia perinatal, menor edad gestacional, es más frecuente en varones, en un segundo gemelo, en hijos de madres diabéticas, en pacientes de raza blanca, cuando el niño nace por cesárea sin trabajo de parto, en infecciones maternas y uno de los más importantes, cuando no se administraron esteroides prenatales a la madre. Ahora, vamos a investigar si se administraron correctamente los corticosteroides ante la inminencia de un nacimiento prematuro. ¿Cuál es el cuadro clínico del SDR? Ya lo revisamos, pero vemos que se presenta desde los primeros minutos de vida y progresará en las 28 a 48 horas, donde tenemos signos como taquipnea, quejido expiratorio, incremento en el trabajo respiratorio con aleteo nasal y retracción siboidea, cianosis. Aquí tenemos la clasificación radiológica del síndrome de membrana hialina. Tenemos cuatro estadios. En el estadio uno vemos una placa hasta cierto punto normal. Puede referirnos en algunos casos una imagen granular muy fina con broncograma aéreo muy discreto que no va a sobrepasar la imagen cardiotímica. Podemos presentar una transparencia pulmonar conservada y en ocasiones podría pasar como una radiografía normal. Después viene el estadio 2 o moderada, en donde vemos que la imagen reticulogranular se extenderá a través de todo el campo pulmonar. Aquí tenemos un broncograma aéreo que es muy visible y también sobrepasará los límites de la silueta cardíaca. Tenemos una transparencia pulmonar disminuida y una disminución del volumen pulmonar. Después viene el estadio 3 o grave. Aquí tenemos un infiltrado retículo granular muy difuso y vemos que los nódulos tienden a hacerse confluentes. Hay mayor visibilidad del broncograma aéreo. También hay una transparencia pulmonar disminuida, pero todavía se distinguen los límites de la silueta cardíaca. Y como tal, habrá disminución del volumen pulmonar. Entonces, en estas tres radiografías ya vemos una progresión muy evidente, ¿no? Primero teníamos una radiografía normal, a lo mejor un patrón retículo granular, pero aquí está finito. En el estadio 2 ya vemos que esta imagen retículo granular ya se extenderá a través de todo el campo pulmonar. Ya tenemos un broncograma aéreo que está muy visible, son estas rayas que se ven aquí, de color más como negro, entre todo esto que está blanco. Y también la transparencia pulmonar está disminuida. En el estadio 3 ya tenemos un infiltrado muy difuso, ya los nódulos incluso son más confluentes, el broncograma aéreo es ahora sí súper evidente y si bien ya está muy borrada el parénquima pulmonar, todavía podemos detectar más o menos la silueta cardíaca. En el estadio 4 ya estamos, ahora sí, ante una opacidad del tórax total. Es la imagen del vidrio esmerilado o despulido que ya habíamos mencionado anteriormente. Ya no se distingue la silueta cardíaca ni tampoco los límites de los hemidiafragmas. Y se puede observar en algunos casos broncograma aéreo, pero ya está tan borroso aquí que realmente no se observa nada. Y también tenemos ausencia total del aire pulmonar. ¿Te pueden preguntar en las radiografías? Sí, si se preguntan, son de las imágenes más frecuentes. Ahora, entonces, ¿qué vamos a observar en una radiografía? Los hallazgos que ya vimos, pero en general son infiltrado retículo granular fino, bilateral o en vidrio esmerilado, broncograma aéreo y también elevación de hemidiafragmas con disminución del volumen pulmonar. En el ultrasonido vamos a tener signos bilaterales de anormalidades en la línea pleural que puede estar engrosada o irregular, un pulmón blanco, ausencia de áreas ventiladas y consolidaciones con broncograma aéreo. Estas son las indicaciones de oxígeno suplementario y de surfactante. En cuanto al oxígeno suplementario, se recomienda iniciar la estabilización con FIO2 de acuerdo a la edad gestacional. Si tiene menos de 28 semanas, FIO2 al 30%. De 28 a 35 semanas, FIO2 de 21 al 30%. Y más de 35 semanas, una FIO2 al 21%. En cuanto al surfactante, si tiene una de las siguientes condiciones, se le debe aplicar. Uno, necesidad de aumento de parámetros de CPAP con un FIO2 de más de 30, que vemos que es el límite superior, así como una presión de más de 8 centímetros de agua. También por necesidad de intubación endotraqueal para lograr estabilización, incremento de los signos de dificultad respiratoria, necesidad de intubación después del nacimiento por SDR y factores de riesgo para el síndrome de distrés respiratorio tipo 1. Entonces,
Tenemos dos opciones de surfactante. La primera opción es con poractán alfa 2.5 mililitros por kilo, donde la dosis va a ser de 200 miligramos por kilo por dosis. Y la segunda opción va a ser Veractán, que es 100 miligramos kilodosis. ¿Qué nos dice la GPC? Que la técnica lisa se debe considerar como la primera opción para instilación de surfactante en recién nacido con SDR que presente respiración espontánea y tiene apoyo con CPAP temprano. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Anomalías congénitas incompatibles con la vida, dificultad respiratoria con evidencia de madurez pulmonar, o sea, restricción en el crecimiento intrauterino, así como hernia diafragmática congénita con recién nacido prematuro con imagen normal en pulmón contralateral. Entonces, si se acuerdan de las primeras clases que veíamos de en cuanto a las lesiones o hernias diafragmáticas, veamos que la hernia congénita de Bosch-Dallek es la que podía condicionar asfixia y por lo tanto la que requería cirugía de urgencia. Entonces, tenemos aquí un algoritmo un poquito curioso que nos da la GPC, pero vamos a desmenuzarlo. Tenemos un recién nacido prematuro. Vamos a ver si requirió intubación para lograr la estabilización. Vámonos por el peor lado, que es el más sencillo de entender. Sí le pasó. Entonces tenemos que administrar surfactante antes de las 2 horas posteriores al nacimiento. Poractán alfa 200 miligramos kilo o Veractán 100 miligramos kilo. Y si no está disponible, se puede administrar antes de las 24 horas de vida. Iniciamos descenso de parámetros de ventilación mecánica y extubamos lo más pronto posible. ¿Tolera disminución de los parámetros? Vamos a tener el peor escenario, digamos que no. Entonces revaloramos a las 12 horas después de la dosis inicial del surfactante. Continúa con ventilación mecánica con una presión de más de 7 centímetros y un FiO2 de más de 30. Sí, entonces administramos una segunda dosis de surfactante. Ok, vamos a hacer de cuenta que una vez que iniciamos el descenso de los parámetros, si toleró, entonces consideramos extubación y paso a CPAP hasta cumplir criterios de retiro. Vámonos de este lado. El paciente no requirió CPAP, digo, no requirió intubación y sí no requirió CPAP. Entonces, cuidados del recién nacido y continuamos con la vigilancia. O sea, si no requirió intubación ni CPAP, ni siquiera le pasamos surfactante. Ok, pero si requirió CPAP, ¿continúa con equipo adecuado para CPAP en la unidad de terapia? No, entonces intubamos y administramos surfactante. Si sí tenemos el equipo, entonces iniciamos CPAP en los primeros 15 minutos de vida, una presión de 6 centímetros y el FiO2 de acuerdo a la edad gestacional. Súper. A los 30 minutos de que inició el CPAP, requiere una presión de más de 6 y un FiO2 de más de 30. En caso de que sí, aplicamos surfactante. Y vemos que la técnica de aplicación será la que el médico domine por lisa, que es la que nos recomienda la GPC, o también puede ser por Insure. Mantener vigilancia continua, continuamos CPAP, y en caso de deterioro respiratorio, incrementamos CPAP a 8 centímetros de agua y FiO2 del 30%. Iniciamos ventilación mecánica con CPAP 8 centímetros y FiO2 más de 30. A las 12 horas, como en el anterior caso. Después de la dosis inicial de surfactante, continúa con los parámetros de ventilación elevado. Sí, administramos una segunda dosis. No, continuamos CPAP hasta cumplir criterios de retiro. Entonces, si entre los 30 y 120 minutos de vida el paciente ya requiere una presión de más de 6 centímetros y una FiO2 de más de 30, o sea, no podemos bajar como tal el surfactante, la ventilación mecánica, aplicamos surfactante otra vez. En caso de que sí, pues mantenemos la vigilancia y se logró. Ahora, vamos a ver la taquipnea transitoria del recién nacido. Muy bien. Este es un proceso respiratorio no infeccioso, el cual inicia en las primeras horas de vida y se resuelve a las 24 a 72 horas posteriores al nacimiento. Vemos que este es más frecuente en recién nacidos a término o cercanos al término, los cuales nacen por cesárea o en forma precipitada por vía vaginal, favoreciendo el exceso de líquido pulmonar. Aquí vamos a tener la presencia de taquipnea con frecuencia respiratoria de más de 60 por minuto, con aumento del requerimiento de oxígeno y con niveles de dióxido de carbono normales o aumentados. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos maternos y del recién nacido. Los maternos, asma, diabetes, tabaquismo, mucho líquido administrado, sedación por tiempo prolongado, ruptura de membranas mayor a 24 horas, con un trabajo de parto precipitado o sin trabajo de parto. Y los antecedentes del recién nacido,
macrosomía, género masculino, embarazo gemelar, nacimiento término cercano al término y un Apgar de menos de 7. Vamos a ver su cuadro clínico. En las primeras 6 horas de vida, el paciente va a presentar taquipnea con una frecuencia respiratoria de más de 60, la cual persiste más de 12 horas. Dato clave, así importantísimo en el caso clínico. Me acuerdo que en mi simulador siempre me venía esto. Campos pulmonares sin estertores, saturación de oxígeno menor al 88% por oximetría de pulso. Hay que saber que es un padecimiento que en la mayoría de las ocasiones se autolimita a las 24 a 72 horas después del nacimiento. ¿Qué vamos a ver en la tele de tórax? Lo que estamos viendo aquí, ¿no? Imágenes de atrapamiento aéreo, como son la rectificación de los arcos costales que podemos observar acá, una herniación del parénquima pulmonar, hiperclaridad pulmonar, que se refiere a que el pulmón esté como negro, lleno de aire, aumento de los espacios intercostales que podemos observar toda esta zona de acá y uno muy importante, el aplanamiento del diafragma. Si tú te pones a pensar, todos y cada uno de estos datos son por atrapamiento aéreo. Otros que te pueden dar son sisuritis, incremento del diámetro anteroposterior, una congestión pariliar simétrica y una aparente cardiomegalia, que incluso aquí en el niño sí se ve, ¿no? Está súper grande el corazón, pero es un artefacto secundario a la taquipnea del recién nacido. El tratamiento es de lo más importante. Recuerden que incluso les comentamos en las primeras clases que para esto era muy útil aprenderse también la escala de Silverman-Anderson. El oxígeno suplementario debe mantener igual saturación de oxígeno entre 88 y 95%. Ya vimos que si le damos más, generamos hiperoxemia con estrés oxidativo y aparte incluso retinopatía del prematuro. Recordar que una buena oxigenación revertirá la vasoconstricción del lecho vascular pulmonar, disminuirá la resistencia vascular pulmonar, aumenta el flujo y disminuye el cortocircuito, además de que aumenta la PaO2. En cuanto a la alimentación, se recibirá alimentación a succión cuando tenemos una frecuencia respiratoria de menos de 60 y un Silverman de menos de 2. Y obviamente la succión se suspende si el recién nacido presenta dificultad respiratoria y una saturación de menos del 80. ¿Cuándo va a ser la sonda orogástrica? Cuando tenemos una frecuencia entre 60 y 80 respiraciones por minuto, un Silverman de menos de 2 y un recién nacido que durante la succión presente cianosis, aumento del Silverman o una baja saturación que ya vimos menor al 80. Y finalmente, se va a dejar en ayuno al recién nacido durante la alimentación con sonda si presenta una frecuencia respiratoria mayor a 80, cianosis, manifestaciones de dificultad respiratoria y saturaciones de oxígeno baja. El ayuno se va a dar a los pacientes con frecuencia respiratoria de más de 80 y un Silverman-Anderson de más de 3. Y listo, médicos. Esto es todo por la sección número 3 de neonatología. Muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos. Nos vemos en un siguiente video.